Buenas, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda y es para mí un gozo que me acompañes a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Y quiero dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando desde el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, desde luego Jacksonville, Florida, Boston y donde quiera que la cadena Buenas Nuevas llega con estos mensajes del Evangelio, mensaje de esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, también te quiero saludar a ti que estás en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que están en su auto, aquellos que nos sintonizan en el app, en el video en vivo. Gracias, muchas gracias por estar sintonizados. Y bueno, pues a lo largo de la semana vamos a estar meditando en qué es la fe, qué no es fe, qué es lo contrario a fe y cómo podemos realmente venir en fe delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Y es mi oración que tu corazón y el mío puedan estar abiertos a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Recuerda, tenemos solamente una verdad y esa verdad está escrita en estos 66 libros inspirados por Dios que son la Biblia. Cuando venimos a la palabra de Dios con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a conocer a nuestro Creador, es que Él comienza una buena obra en nosotros. ¿Qué requerimos? Pues simplemente rendir nuestro pensamiento, rendir nuestras convicciones delante del que tiene la verdad, nuestro amado Señor Jesucristo. Y oramos que después de esta hora tú tengas mucha confianza en que lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Y qué quiere decir la palabra fe? Bueno, pues la palabra fe quiere decir obedecer, persuadir, estar seguro, cobrar confianza, confiar simplemente, ¿verdad? Y bueno, pues esta fe habla también de una convicción moral, una convicción que Dios nos da, de donde sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es la palabra pistis, también se asocia con fidelidad, con gracia, ¿verdad? Con constancia, con ser constantes. También está asociado la palabra fe. Es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Recuerda, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. Eso es fe. Y bueno, nos resulta muy fácil creer en cualquier tipo de cosas y estamos muy acostumbrados a usar esta palabra. Pues sí, yo creo que sí va a suceder, yo creo que no va a suceder, yo creo que no va a venir, yo creo que sí va a venir, yo creo que sí va a llover, yo creo que no va a llover. Pero no, la fe tiene que ver con una certeza. La carta a los Hebreos nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vimos ayer también cómo el apóstol Pablo se presentó delante de los corintios y dice así: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O es la persuasión de los hombres, o es el poder de Dios, el poder sobrenatural que hay en un cambio de corazón. Recuerda, las palabras persuasivas de los hombres lo único que hacen es mover nuestras emociones. Las palabras persuasivas de los hombres es lo único que hacen es fascinarnos. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Por qué? Porque ya estaban creyendo de pronto otro evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo les dice: aunque venga un ángel de Dios y les predica otro evangelio, sea anatema. Hay un solo evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello que estamos escuchando desde púlpitos, aquello que estamos escuchando de personas. ¿Qué te lleva la predicación de esa persona? A mover tus emociones, a decir sí, yo puedo, voy a echarme muchas ganas, o te lleva realmente a depender
de Dios, te lleva realmente a tener una profunda dependencia del amor de Dios, una profunda convicción de que poniendo por obra los principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios, nuestras vidas van teniendo esta transformación, esta renovación de entendimiento. ¿Qué implica eso? Que nuestra mente cambia, la manera de pensar cambia a causa de la fe, a causa de la revelación de Dios a través de su palabra. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan nos dice el versículo 9, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Dos factores: aceptar y creer. ¿Qué tenemos que aceptar? Aceptar que hay un Dios, aceptar que ese Dios mandó a su Hijo como la paga de nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, pero lo mandó siendo todo Dios y todo hombre, para poder ser este sacrificio perfecto. Necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesitamos creer y aceptar que es el Salvador del mundo, y es ahí donde llegamos a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. En Jesucristo está este conjunto de amor y verdad, y es como podemos mirar a la cruz del Calvario, amor y verdad, porque nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente. Vamos a ir un corte y ya regresamos con más acerca de la fe. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la fe. ¿Qué implica la fe? Bueno, pues lo contrario a la fe sería incredulidad, ¿verdad? Y la carta a los Hebreos nos advierte acerca de la incredulidad, de un corazón incrédulo, ¿verdad? No es bueno que nosotros estemos cultivando un corazón incrédulo que nos lleve totalmente a dudar de la bondad de Dios. Vamos a movernos a Hebreos capítulo 11, ahí vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Si tú tienes tu Biblia a la mano, por favor, llega a Hebreos capítulo 11 y vamos a ir en el capítulo, desde el capítulo 10, versículo 35. No pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, porque te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito y Él ha de venir y vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo único que puede preservar tu alma es la fe, que realmente tú puedas confiar en Jesucristo, que realmente puedas soltar situaciones, circunstancias, tu vida entera. Y esto inicia cuando tú realmente reconoces que has caminado en tu propio camino, que realmente tienes fe muchas veces en la fe, que cierras los ojos y creo, que de pronto dices, sí, va a suceder. Eso es fe en la fe. Pero Dios no nos pide una fe ciega. Dios nos pide una fe que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido la fe? Porque el Hijo de Dios vino, caminó entre nosotros, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, ¿verdad? La luz verdadera llegó a este mundo. Él es la palabra. ¿Te acuerdas? El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Dice, pero aquellos que la aceptaron y creyeron, ¿verdad?, llegaron a ser sus hijos. Dos cosas necesitamos aceptar. Es por eso que no es una fe ciega. Es porque Jesucristo partió la historia en dos, porque el Hijo de Dios sí caminó entre nosotros, el Hijo de Dios sí se hizo hombre. Y ¿sabes una cosa? Cuando nosotros venimos a ser sus hijos, dice que somos hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. ¿En qué consiste esto? En un nuevo nacimiento.
ese nuevo nacimiento opera por fe. Cuando tú le dices, sí, tú eres Dios, yo soy un hombre pecador, una mujer pecadora que necesita tu perdón, pero acepto que Jesucristo vino a morir por mis pecados y creo que Él resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre y que Él, por su sangre, por sus méritos, por su gracia, me perdonó y ahora yo puedo ir a una eternidad con Él, ¿verdad? Hablamos de un corazón incrédulo. En Juan 20:27, entre sus discípulos había alguien al que Jesús reprendió a causa de su incredulidad. Su nombre es Tomás. Juan 20:27, Jesús le dice, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Por qué? Porque Jesús había aparecido cuando Él no estaba y Él dijo, si yo no meto su mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Esa no es fe. Esta no es fe. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, Tomás es una ilustración de un corazón incrédulo, ¿verdad? Él cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Se da cuenta que está realmente siendo incrédulo, pide perdón a Dios y bueno, pues después de ahí ya vemos cómo Jesús le reprende y le dice, no seas incrédulo sino hombre de fe. Que no nos pase eso, que el Señor no tenga que venir a reprendernos y que nos diga, no seas incrédula, sé una mujer de fe. ¿Cómo sabemos que somos una mujer de fe? ¿Cómo sabemos que somos un hombre de fe? Bueno, pues cuando nosotros realmente abrazamos la verdad de Dios, sabemos descansar las situaciones de esta vida en los hombros de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro que podemos echar nuestra ansiedad delante de Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad delante de Él porque sabes que Él tiene cuidado de ti. Eso es fe, es decir, Señor, yo en fe entrego esto, en fe entrego mi debilidad por este pecado y en fe me resisto a volver a hacer esto que te afrenta tanto para que tu gracia se derrame sobre mí. Muchas veces nosotros decimos, no lo voy a hacer y por fe, y de pronto se presenta la situación y la oportunidad de volver a recaer en el mismo pecado y lo hacemos. Y decimos, ya ves, Señor, pues no tuve tanta fe. No es eso. Tú realmente no quieres obedecer, te rehusas a, por fe, negarte a la situación de pecado, a la situación pecaminosa, te niegas por fe y entonces comienza a operar la gracia. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, en esta carta a los romanos, fíjate, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, el justificado, aquel que ha rendido su corazón en fe, el justo por la fe vivirá. Hay una versión que lo explica un poco más sencillo. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es solamente por medio de la fe. Nuestras obras, siempre tenemos esa tendencia a querer nosotros ganar méritos por los cuales Dios hacer deudor a Dios de su perdón o hacer deudor a Dios de una respuesta a mi favor. Tenemos esas dos características como personas caídas y seres humanos caídos. Queremos ganar el favor de Dios a través de nuestras obras o, en su defecto, acumular puntos para balancear la situación. Bueno, pues como soy muy pecador, entonces hago muchas cosas para que esa cuestión se balancee. Y no es así. Nosotros atendemos a las obras en una respuesta. Por eso Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta, pero no podemos nosotros descansar en esas obras para salvación. Es una línea muy delgada en la cual nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué sirves los domingos en el área que Dios te ha llamado? ¿En una respuesta? ¿O para que te vean y puedas
sentir la aprobación espiritual de muchas personas a tu alrededor, o para acumular puntos y hacer deudor a Dios. En el momento en que tú tienes una necesidad, entonces sacas tus credenciales y tus puntos y dices, tengo todos estos puntos, te sirvo aquí, te sirvo allá, he dado esto, he dado lo otro. Le cobras a Dios por aquello que es una respuesta y que es un privilegio, el poder servirle, el poder corresponder al amor y al favor de Dios en nuestras vidas. Y la carta de los Romanos explica muy bien acerca de este padre de la fe, Abraham. En Génesis capítulo 15, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Bueno, pues de que Dios llamó a Abraham, de que ya Abraham estaba mayor, que había creído, que había salido de Ur de Ur de los Caldeos a una tierra que no conocía, solo porque escuchó una voz que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y te llegaré a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y le dice Dios, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí está lo que le contó Abraham para ser el padre de la fe. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerda, su esposa era estéril. Él ya era un hombre mayor y ella también. Sin embargo, Abraham supo que el que lo decía era fiel, que el que lo decía era verdad, era veraz, que el que lo decía, el que estaba haciendo esa promesa, era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Y le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó todo esto, lo partió a la mitad, ¿verdad? Y viene este pacto que Dios hace con Abraham. ¿Por qué? Por amor de su nombre, por amor de su nombre. Entonces, te das cuenta, ¿cuál es el pacto que nosotros hemos recibido de parte de Dios? El nuevo pacto, el pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Abraham recibió un pacto en una promesa, le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y hoy nosotros tenemos que meditar, ¿creemos en el pacto de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Creemos en el pacto sellado con la cruz, en la cruz del Calvario? Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Vamos a Romanos 4. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué habla y explica más acerca de la fe? Bueno, pues porque es un tema complejo, como decía, unas delgadas líneas entre la fe, entre las obras, entre la respuesta que nosotros como creyentes tenemos que tener en gratitud a nuestro Señor. Romanos 4 dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que descubrió acerca de llegar a ser justos ante Dios. ¿Qué descubrió, verdad? Él acerca de llegar a ser justos ante Dios, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos ganarnos el perdón de Dios de ninguna manera, de ninguna manera. Así viviéramos toda nuestra vida de rodillas, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Es por eso, dice la gente, que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios,
¿Quién perdona los pecados? David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Vamos a ver qué decía David. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Es una inmensa alegría cuando nosotros confesamos y cuando nos sabemos perdonados. ¿Cómo te sabes perdonado? Porque el poder de Dios, del que habla Pablo, del Evangelio, poder de Dios para salvación, viene a tu corazón y te hace realmente libre. Es un acto sobrenatural. ¿Por qué? Porque por vista no andamos, sino por fe. Ese acto sobrenatural de fe trae un nuevo nacimiento. Por toda la Biblia habla de este acto sobrenatural que viene al corazón cuando nosotros simplemente nos rendimos ante la fe. Nos rendimos ante el arrepentimiento y a recibir el perdón de nuestros pecados. Piensa, quizás tú no estés descansando porque no has recibido el perdón de tus pecados. ¿Cuándo nosotros tenemos que estar viniendo a confesar nuestros pecados? Continuamente. Tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos dejar que esa naturaleza pecaminosa se enseñoree de nosotros. No debemos, necesitamos constantemente hacer evaluaciones de nuestro andar, evaluaciones de nuestro pecado, rendir nuestro pecado delante de Dios, nuestra infidelidad a Él. ¿Te das cuenta qué alegría es para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia? ¿Te has puesto a pensar, los que tienen hijos, los que son padres, cómo cuando nosotros levantamos algún castigo a nuestros hijos chiquitos o cuando después de una reprensión dura les llamamos para consuelo, cómo sus caritas se iluminan de que ya estamos reconciliándonos con ellos, ya nos estamos poniendo de acuerdo, las faltas quedaron pasadas? Y un niño es así, un niño le perdonas y continúa adelante. Nosotros somos así, tenemos que venir delante del Señor. Primera de Juan nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? Porque Él no solamente quiere limpiarnos, sino quiere lavarnos de toda maldad. Fíjate, continuamos con Romanos 4. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. ¿Te das cuenta? Antes. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y esto fue antes. ¿Por qué? Porque la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos también debido a su fe. Y ayer hablamos, de acuerdo con la carta a los Efesios, la fe es un regalo de Dios. Vemos a los apóstoles, a los discípulos, diciéndole al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y sería una buena oración para ti y para mí: Señor, aumenta nuestra fe, que por favor podamos abrir nuestros ojos, que nuestro corazón se abra y se rinda en fe. Ahora, de acuerdo con Gálatas capítulo 5, la fe es un fruto del Espíritu. Como es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un fruto del Espíritu. Nosotros no podemos producir fe. Tú podrás decir: sí, yo tuve fe, yo estaba buscando a Dios. No. Todo eso que tú sentías, esa necesidad y esa sed, Dios la estaba produciendo en ti. Ni siquiera la fe es nuestra. No podemos jactarnos de que nosotros tuvimos fe. ¿Por qué? Porque nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Nadie puede decir: yo tuve fe, nadie puede decir: yo hice muchas obras, nadie puede decir: yo gané, yo soy más. Es como, mi esposo siempre pone este ejemplo, es como brincar al cielo, ¿no? Algunos brincarán poquito, un niño de 2 años apenas si podrá separar sus piecitos del suelo, ¿verdad? El atleta más superior en saltos, pues podrá a lo mejor saltar mucho, yo poco, pero al final nadie llega al cielo, nadie.
¿Por qué? Porque es por fe. No es por obras, no es por mi esfuerzo, no es por lo que yo pueda producir. Yo puedo cerrar los ojos, decir creo, y al siguiente día vivir como si Dios no existiera y comenzar a actuar por mi propia cuenta. Puedo levantar también mis puños delante de Dios y decir, he hecho demasiados puntos y tú no me tomas en cuenta. Puedo ir delante de Dios a reclamar mis buenas obras, que me sean atendidas y que sean escuchadas por Dios para intercambiar con Él alguna situación. Pero esto no es fe. Dice, Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la circuncisión no es nada, ¿verdad? No implica ni salvación, ni fe, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la circuncisión vino como una señal después de que Abraham creyó. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes, no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. No tenemos a un Dios como alguien que hace milagros, como alguien que me da mi mejor vida ahora, como alguien que me puede dar un mejor trabajo, como un amuleto de superación personal en donde yo voy a más arriba para poder jactarme, para poder enorgullecerme de su favor. Al final, todas esas cosas que este mundo nos ofrece, como los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, apuntan al orgullo humano, no le dan gloria a Dios. Es por eso que tienes que atender y saber muy bien qué estás escuchando, qué es tu mayor influencia. Palabras de humana sabiduría que te llevan a vender tus convicciones, a vender tu corazón y rendir tu corazón delante de los ídolos de este mundo, casas, coches, toda esta imagen, ¿verdad? Muchas veces la imagen, otras veces las posiciones, la posición en tu trabajo, la posición económica, querer más y más y más de esta vida que realmente nos sacia. Todas esas cosas nos sacian, todas esas cosas no son más que vanas, vacías. Es por eso que Dios no nos promete nuestra mejor vida ahora. Dios nos promete vida eterna. ¿Sabes por qué en el cielo el piso es de oro? Porque no vale nada. Las paredes son de piedras preciosas porque no vale nada. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia de Dios lo alumbra todo y eso es suficiente. Eso es suficiente. En el cielo no vamos a tener todas estas cosas de deseos, ¿verdad? Esos deseos que nuestra naturaleza pecaminosa produce. Es por eso que necesitamos saber en dónde está fundamentada nuestra fe. ¿Tenemos fe para salvación? ¿Tenemos fe para preservación de nuestra alma? ¿Tenemos fe para confiar en Dios y para ver su plan eterno? ¿O tenemos una fe temporal que es vacía? Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Y bueno, pues seguimos con Romanos capítulo 4, que nos da una explicación muy hermosa de lo que es la fe de Abraham, de lo que es obedecer la ley, lo que no sería fe y cómo nosotros podemos tener una fe realmente plasmada en lo que Dios ha dicho. Y Romanos 4:14 dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivíamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Entonces, ¿qué es la fe? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Nosotros, esa fe que tienes, Dios te la ha dado. Dios te la concedió. Y sabes, esa fe va creciendo en la medida que lo conocemos más. ¿Y sabes por qué? Porque podemos saber que Dios no miente. Que Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios
no mienten. Continúa Pablo diciendo, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios da vida a los muertos. Dios es el único que puede darte vida, vida espiritual. Quizás te preguntas, ¿por qué voy de fracaso en fracaso? ¿Por qué estas situaciones? Porque has huido de Dios, porque no le has tomado en cuenta, porque has caminado en tus propios caminos. Y la Biblia dice que cuando hacemos esto estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fíjate cómo dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Recuerda, Abraham era un hombre mayor, Sara era estéril y él les prometió un hijo y así fue, ¿verdad? Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Necesitas fortalecerla? Recuerda, es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Qué está estorbando tu fe? ¿Lo que ves? ¿Lo que sientes? ¿La temporalidad de esta vida? Alinea tu corazón en fe al Dios que no miente. Alinea tu fe a la palabra de Dios. Recuerda, la fe no es un amuleto. La fe es para rendición de Dios. La fe es simplemente para conocer más. Por eso dice que se fortaleció. Así Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y Dios te ha prometido vida eterna. Dios ha dicho, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Podríamos confiar plenamente en eso. Podríamos simplemente caminar en fe de que Él un día va a regresar. Un día va a regresar por ti, un día va a regresar por mí. Sea que Él regrese físicamente y recoja su iglesia, o sea que nosotros cerremos los ojos de esta vida y veamos su rostro. Pero es inminente, eso es inminente. Un día va a suceder eso. Vamos a llegar a la presencia. ¿Y cómo nos hallará? ¿Nos hallará con la fe correcta? ¿O nos hallará con incredulidad, con un corazón incrédulo? Dice que Abraham estaba plenamente convencido, ¿verdad?, de que Dios era poderoso para cumplir lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considera justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? La promesa de Abraham alcanza a todas las generaciones, a todas, porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de todos los tiempos, a partir de la promesa que Dios le dio a Abraham. Todas las familias de la tierra, todas, absolutamente todas. Y esto fue en Génesis, imagínate, en el principio, ¿no?, cuando Dios llamó a este hombre Abraham. El punto aquí y la pregunta de esta tarde para ti y para mí es, ¿en dónde descansas tu fe? ¿Tienes fe en que la situación económica va a cambiar? ¿Tienes fe en el gobierno? ¿Tienes fe en un candidato político? ¿Tienes fe en que cuando tus hijos crezcan? ¿Tienes fe en si tu esposo cambia? ¿Tienes fe en si tu esposa cambia? ¿O realmente tienes hoy un corazón listo para disponerte a creer en fe a aquel que da vida a los muertos, aquel que hace cosas, hace nuevo aquello que no es nuevo? ¿Estás listo para experimentar el poder de Dios del que habla Pablo, el Evangelio, poder de Dios para salvación,
a todo aquel que cree. Ese poder que te hace libre del dominio del pecado, ese poder que quita esa mochila que vas cargando de amargura, de resentimiento, de una historia con heridas reales. ¿Por qué no vienes al Señor para que esas heridas que están sangrando, Él las pueda vendar? El Salmo 147, versículo 3 nos dice que Él venda a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. ¿Tienes heridas? Las heridas son reales. Sabes, el pecado promete mucho, pero nos lastima mucho. Pero ahí está Jesucristo para vendar tus heridas, para darte salvación, para darte el perdón de tus pecados, para que tú puedas reconciliarte con Él y este poder del Evangelio te haga una persona libre. Oramos y le pedimos a Dios que el poder del Evangelio venga y toque nuestras vidas, que nuestra fe pueda ser una fe correcta, no una fe circunstancial, no una fe convenenciera, no una fe para hacer transacciones con Dios, sino la fe de simplemente creer. Tú eres Dios, mandaste a tu Hijo en propiciación a mis pecados. Lo creo. Creo que tú puedes perdonarme. Creo que tú puedes salvar mi alma de una eternidad lejos de ti. Lo creo. Se lo decimos en una oración. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por mostrarnos en palabras tan sencillas lo que es tener fe, lo que es tener incredulidad, lo que es tener un corazón, Señor, fantasioso que pretende hacer transacciones por las obras, por la fe que decimos tener, una fe en la fe que no es la fe correcta delante de ti, Señor. Danos claridad para entender estas cosas. Gracias por exponer nuestro corazón delante de tu palabra, Señor, y mostrarnos cuánto te necesitamos. Y yo pido, Señor, que si hay alguien que no ha hecho una decisión de venir a ti, en este corazón sencillo, en fe, creyendo que tú eres Dios, que tú mandaste a tu Hijo en propiciación a nuestros pecados. Si hay alguien, Señor, extiende tu mano y el poder del Evangelio, que ese poder del Evangelio le toque y pueda ser una persona feliz y dichosa porque le han perdonado los pecados. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tú puedas experimentar este poder de Dios, el perdón de tus pecados, que tú puedas experimentar una nueva vida, que tú puedas saberte libre del dominio del pecado, que puedas decir así como David, ¿verdad? Qué dichoso es el sabernos perdonados de nuestro, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Que sepas que Jesucristo con su sangre los cubrió y que ahora, delante de Dios, somos declarados justos por la fe. Bueno, pues gracias Omega Insurance, gracias a nuestros patrocinadores. Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Vija Villarsainz, busca a Lucía en estos mensajes de amor en tu jardín, y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Gracias a ti que nos escuchas fielmente a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Nos vemos mañana en una edición más de Creciendo en la Gracia.